Buenas tardes, hermanos. Me da mucho gusto poder iniciar esta serie de 6 bloques que tendremos con un estudio del Pentateuco. Y por supuesto que la intención es poder en estos días difíciles estar en interacción con nuestros hermanos de la congregación a través de estudios útiles que nos permitan una mejor comprensión del texto bíblico que es la palabra de Dios. Antes de iniciar me gustaría tener un momento de oración. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de servirte, porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, porque nos das la oportunidad de enriquecer nuestra vida como cristianos. Te rogamos que utilices esos estudios para que muchos hermanos puedan profundizar en el estudio de tu palabra en estos tiempos difíciles. Ponemos en tus manos a las familias que están pasando por graves problemas y en especial por la familia López Mistega de la congregación Alfa y Omega, nuestra congregación, para que tú traigas paz y sobre todo, Señor, que tu voluntad se cumpla en la vida de la familia. Especialmente oramos por Elizabeth, para que tomes su vida, Señor, y si es tu voluntad, la restablezcas con poder. Quédate con nosotros, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues, y la congregación presbiteriana Alfa y Omega, eh, hemos estado trabajando para presentar estos estudios sobre el Pentateuco. La primera diapositiva dice Introducción al Antiguo Testamento. Y tenemos que reconocer que el Pentateuco es parte del texto bíblico y del Antiguo Testamento. Es muy importante también señalar que estamos partiendo de algunas fuentes, además de la Biblia, por supuesto, la lectura de la Biblia que estamos acostumbrados, como dice el número 7 ahí, la Biblia Revisión 60 Reina Valera. Y bueno, pues además estamos utilizando algunos documentos como la reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento de Gleason y Archer, también un compendio manual de la Biblia de Henry Haley, también breve historia del texto bíblico de Gonzalo Báez Camargo y la breve historia del canon bíblico de Gonzalo Báez Camargo. También es un autor mexicano, ya no vive, pero fue un aportador impresionante de mucho material útil para el estudio de la Biblia. Y también estamos trabajando con el Peake's Commentary on the Bible de Black y Rowley. También tenemos la Biblia de nuestro pueblo de Luis Alonso Schockel. Sus comentarios son muy interesantes y por eso los hemos querido aprovechar en estos estudios. Bueno, pues como todos sabemos, aquí en nuestra pantalla tenemos que la Biblia está constituida de 66 libros, el Antiguo Testamento está constituido de 39, el Nuevo de 27. El Antiguo Testamento está formada de varias partes. Tenemos el Pentateuco con 5 libros, los históricos que son 12, los poéticos que son 5 y los profetas que son 17 divididos en 2, 5 y 12. Luego en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios que son 4, el histórico y luego las cartas que se dividen en 2 paulinas y generales, 13 cartas paulinas. También podríamos decir que se dividen en 2, las cartas a las iglesias y las cartas pastorales. Y luego las cartas generales que son 8. Hay una discusión sobre la carta a los hebreos. Por mucho tiempo se ha pensado que la carta a los hebreos debe pertenecer a las cartas paulinas, pero los estudios más recientes nos hacen pensar que deberíamos incluirlas en las cartas generales. Pero esa es una discusión que no viene al caso ahora, sirva como una idea general. Y luego en el Nuevo Testamento tenemos el libro profético que es Apocalipsis. Tenemos que decir, hermanos, que el concepto de histórico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no quiere decir que los otros documentos no tengan elementos históricos. Todos, al final de cuentas, son historia. Pero su énfasis principal va narrando, va haciendo una narrativa de acontecimientos propios del pueblo de Dios y de su revelación, y ese es el enfoque que se le está dando. La Biblia, para nosotros los evangélicos, tiene 66 libros. Hay una nota que dice, el Antiguo Testamento se compone del Pentateuco y otra serie de libros históricos, sapienciales, es decir, de sabiduría, y proféticos. Los judíos, ojo, esto es muy importante, los judíos dividen los libros del Tanaj, es decir, de toda la Biblia, del Antiguo Testamento, para ellos, en 3 grupos distintos. La Torá, que son los libros de la ley, y que nosotros lo conocemos como el Pentateuco, pero también otra sección que son los Nevi'im, o libros de los profetas, y el Ketuvim,
que son los escritos o sapienciales, libros de sabiduría también. Así es el concepto que tienen los judíos. Esto es muy importante por lo que vamos a decir más adelante. El Antiguo Testamento, por excelencia, es el libro sagrado del pueblo judío. Ellos son el pueblo receptor y guardador de estos documentos que Dios los fue revelando con el tiempo a lo largo de más o menos 1500 años. La Torá o Torá, que significa ley o instrucción, y que son 5 libros, nosotros sabemos que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. No vamos a entrar en ningún comentario al respecto, solamente cada uno de ellos, porque algunos hermanos estarán comentando generalidades y en una introducción a cada uno de estos libros. Les invito para que sigan con atención estos estudios que nos van a ser muy útiles. Luego tenemos que los Nebihim, o los libros de los profetas, son 21 documentos: Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de los reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y el libro de los 8 profetas menores, que vienen en un compendio de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos constituyen los Nebihim, 7 primeros libros, y luego 12, que serían 20, perdón, son 12 más 9. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, son 9, porque como vienen primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes, se suma a los 7 los segundos y nos da 9 más los 12 son 19, muy bien. Y luego los Ketubim, que son los escritos, que son realmente 13 libros, que son Salmos, Proverbios, Job, el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías, que para la Biblia evangélica son 2 libros distintos, y primero y segundo de Crónicas. Si nosotros nos damos cuenta, los escritos tanto de la Torá, Nebihim y Ketubim suman 39 libros del Antiguo Testamento. Nosotros los evangélicos tenemos una estructura entonces en esta imagen: la ley o la Torá, Génesis, Éxodo, Deuteronomio; históricos, que son 12; poéticos, que son 5; profetas mayores, 5; y los profetas menores. Esa es la biblioteca del Antiguo Testamento para nosotros. Así es que sería muy bueno que en estos días podamos memorizar todos los libros del Antiguo Testamento, por lo menos por título y en su orden correspondiente. Pero surge una pregunta. El Antiguo Testamento está formado para nosotros de 39 libros, pero cuando vamos a una Biblia católica romana, descubrimos que existen otros, llamados deuterocanónicos y también llamados apócrifos. Para algunos especialistas es más correcto dirigirse a ellos como los deuterocanónicos, porque la palabra deuterocanónico significa segundo canon, es decir, pasaron por un segundo proceso en el que se insertaron posteriormente a los llamados canónicos o protocanónicos, eso significa los del primer canon. Y la Biblia católica tiene el libro de Tobías o Tobit, el libro de Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, y primero y segundo de los Macabeos. Son 7 libros que se suman al texto que nosotros conocemos, y si nosotros tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento, la Biblia católica tiene más 7, son 46 libros. Hacemos esta aclaración porque las iglesias protestantes, sobre todo a partir de la Reforma del siglo XVI, consideró que el texto sagrado del Antiguo Testamento debe estar limitado a los libros que son reconocidos propiamente por el pueblo judío. Esa es una de las razones por la que hay una diferencia. Y sobre todo su contenido, que cuando se analiza con mucho cuidado el texto de los deuterocanónicos o apócrifos, descubrimos que hay asuntos que no son coherentes con todo el proceso de la revelación. Entonces, esa sería una explicación para que a nosotros nos quede muy claro la diferencia que tenemos finalmente con los de la Iglesia Católica. Las Biblias protestantes, por lo tanto, en un cuadro tenemos Biblias protestantes, 39 libros, y tenemos diferentes versiones. En México estamos muy acostumbrados a la versión Reina Valera, pero hay muchos documentos nuevos que han surgido, traducciones, sobre todo en español,
Está la nueva versión internacional, precisamente que se ha traducido a diferentes idiomas, pero Torres Amat, Nácar Colunga, son traducciones al español. Los grupos protestantes hemos generalizado mucho con Reina Valera. Las Biblias católicas tienen un total de 46 libros, como ya decíamos, son 39 libros que tienen los judíos, más los 7 deuterocanónicos, y también ellos manejan diferentes versiones, que es interesante de pronto conocerlas. Me parece que es muy importante tener esta información. Hay dos pasajes que nos hacen pensar en la Biblia y en el valor de los libros que nosotros tenemos. Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, hace una interesante disertación cuando está escribiendo a judíos y a gentiles, y está hablando de la relevancia de ser o no ser judío y de ser o no ser gentil. Y después de que el apóstol San Pablo hace una generalización de que tanto judíos como gentiles somos culpables delante de Dios por la transgresión y por el pecado, después empieza con una pregunta retórica muy interesante y dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha, o de qué aprovecha la circuncisión? En otras palabras, ¿es importante para los judíos ser judíos o ya no es importante en ese momento que el apóstol San Pablo se dirige a los romanos? Y él mismo responde, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, fíjense, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Eso a mí se me hace muy importante. El pueblo judío, a pesar de la crítica que podamos tener, a pesar de que hacemos comentarios que fueron desobedientes, que se rebelaron, bueno, nosotros cuando conocemos la palabra de Dios y que venimos a ser parte del pueblo de Dios, pues la conducta que no nos parece correcta del pueblo judío se repite también en la vida de la iglesia. Pero los judíos, dice, tienen una virtud, a ellos les fue confiada la palabra y de manera celosa tenemos que reconocerlo. El texto fue preservado por muchos siglos hasta llegar a nuestros días como lo tenemos. Y luego la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, es Hebreos 1, 1 y 2, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero aquí lo interesante es la primera parte. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en eso hace una generalización de todos los documentos del Antiguo Testamento. Por supuesto que la carta a los Hebreos, no me quisiera meter en lo que es el Nuevo Testamento, pero la carta a los Hebreos es una carta que por su contenido, los eruditos, traductores y estudiosos de los textos bíblicos dicen que los documentos más antiguos de la carta, que son la carta a los Hebreos, no aparece ningún título, pero que por su contenido se le dio ese título. Fue dirigido al pueblo hebreo. En ese tiempo de que el cristianismo empezaba a desarrollarse, el pueblo judío, los hebreos, la predicación también llegó a ellos. En una interpretación de toda la literatura del Antiguo Testamento, tenían ellos que entender que esa literatura se aplicaba a Cristo. Por eso les repite, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres, por los profetas, por los documentos que ellos bien conocían, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. De manera, hermanos, que cuando nosotros llegamos a esta comprensión de lo que es el texto bíblico, podemos valorar cada una de sus partes. Pero, como dijimos desde un principio, nuestro enfoque ahora va a ser un análisis del Pentateuco. ¿Qué significa la palabra Pentateuco? Bueno, la palabra Pentateuco significa 5 libros. 5 documentos. Me gustaría, hermanos, que para introducirnos, la próxima semana estará uno de nuestros hermanos trabajando con el libro de Génesis. Sería muy bueno que pudiéramos aprovechar esta semana para que en estos días podamos avanzar y darle una lectura general al texto, de los 50 capítulos de ese texto, y familiarizarnos con su narrativa. No vamos a hacer más comentarios al respecto porque cada uno de los hermanos estará trabajando con lo suyo. Por ahora, hermanos, bendiciones, que Dios sea en la vida de todos ustedes, que el Señor prospere
sus actividades, que supla todas sus necesidades y sigamos orando por nuestros hermanos, sigamos orando por las familias y particularmente por la familia López Mistega, que ha estado en una situación muy complicada. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes.